Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, les cuento. Hoy continuaremos. Bueno, ya llegó el profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicos? Nicolás, buenas noches. Entonces vamos aquí ya directamente a compartir nuestra presentación. Bueno, vamos acá. ¿Listo? Como siempre, mi nombre es Sergio Pardo, nuevamente me presento y al igual que la clase pasada y durante todos los que nos queda de módulo, las siguientes 4 semanas, porque apenas estamos iniciando, pues los voy a estar acompañando en su proceso académico. Recuerden que su proceso académico es mitad lo que hagamos de acá y mitad la plataforma, para que por favor no vayan dejando eso como a lo último, sino que pues vayan avanzando también a medida que nosotros vamos como iniciando o vamos dictando las lecciones acá. ¿Listo? Y pues al igual que ayer y durante todas estas 4 semanas, pues vamos a estar también acompañados de Nicolás, que nos va a colaborar no solo desde las respuestas del chat, sino que obviamente también pues hace sus aportes igual como fue la clase pasada, ¿vale? Entonces, para que cualquier cosa, pues nos pueden comentar a cualquiera de los dos. Listo. Entonces, chicos, al igual que, bueno, en la clase pasada, la idea es que estos primeros minutos de la clase, es decir, los primeros tal vez 5 o 6 minuticos, si empezamos puntual, obviamente como hoy, pues respondamos dudas o alguna inquietud que ustedes tengan respecto a la clase anterior, ¿vale? Es decir, si ustedes no estuvieron o si estuvieron pero les quedó algo pendiente de preguntar o no alcanzamos a responder por el tema, digamos, del tiempo, ustedes saben que es una hora un poquito menos, y la clase pasada pues vimos esta lección de propiedades periódicas. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran traer a colación, digamos algún apunte, cualquier cosa, pues este es el momento de hacerlo, ¿vale? Algunos de Sí, ustedes profe. también me escribieron por correo, también les respondí. ¿Listo? Dime. Por acá pregunta Miguel. Una pregunta para el profe. En vez del fanzine, ¿puedo hacer una historieta en Word? Puedes hacer, por eso yo les decía, no hay ninguna, ustedes lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer digital con cualquier herramienta que ustedes quieran, no hay absolutamente ningún inconveniente por eso. Sin embargo, digamos que el único eh, ítem que yo les pido es que estén los temas que nosotros vamos a ver, que estén relacionados. Simplemente eso, si lo quieres hacer en Word, con alguna herramienta en Word, lo vas a hacer perfecto, no hay ningún inconveniente, digital, a mano, no pasa nada, siempre y cuando pues sea claro, sea entendible y tengas en cuenta todos los temas de los cuales vamos a ir hablando, ¿listo? Acuérdense que tenemos una entrega para el viernes de la otra semana y que no hay número de temas específicos, sino que si terminamos en la clase en equilibrio químico, pues van a ir en su entrega parcial hasta esa clase o hasta la clase anterior, digamos, para que no terminen metiendo todavía a los afanes y les quede como medio hecho para que entreguen todo. Entonces acuérdense que por eso tenemos una entrega preliminar, por llamarla de alguna manera, que sería en la segunda, digamos, en la clase número 8 que ya habíamos dicho que era el 5 de junio, si no estoy mal, sí, el viernes 5 de junio, para primero saber cómo van ustedes, qué han resuelto, qué no han resuelto, qué dudas tienen, si van bien, si van mal, y poder nosotros en el camino poder corregirles y decirles cómo les falta esto, agreguen esto, van bien, porque después si lo dejamos todo para el final de la clase, pues obviamente muchos van a tener muchos errores y la calificación pues se verá obviamente afectada. Ese es el objetivo principal de que nosotros tengamos o hayamos puesto una entrega parcial, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor, de Natalia. Profe, profe, Ayer que... Sí, perdón, buenas noches, profe, es que apenas acabo de ingresar y veo que estaba hablando de un tema referente a un trabajo que hay que entregar. Eh, Listo. es como como el de la vez pasada que había que subir a la plataforma o cómo me puedes explicar, por favor. Listo, mira, habíamos dicho la clase pasada que ustedes están o vienen, digamos, acostumbrados a trabajar con algo que es una hoja de ruta que uno sube a la plataforma por gestión de proyectos y demás, pero que normalmente esa hoja de ruta está enfocada como en tema, en definiciones, en ejercicios, en cosas por el estilo, y vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo. Vamos a tener un trabajo que va a seguir, la entrega final va a seguir siendo ese gestor de proyectos, pero lo llamamos fanzine. ¿Listo? El fanzine es una especie como
historieta, por llamarlo de alguna manera, en la cual aquí te voy a mostrar un ejemplo para que tengas un poquito más claro qué es. Miren, este está enfocado en las pandemias, que fue uno que realizaron también algunos de sus compañeros. Y lo que hizo él fue relacionar todos los temas que nosotros vimos de las pandemias, enfocarlos y producir, digamos, una especie de historieta a partir de eso. Entonces, mira, ahí nosotros podemos verla y ves cómo a partir de esa historieta él trató de enfocar el tema de las pandemias, que era, digamos, el enfoque que le habíamos dado a esa clase, que era con estudiantes de grado noveno para esa época. ¿Listo? En este caso en particular va a ser exactamente lo mismo, pero con los temas que nosotros vamos a ver en el módulo, o que estamos viendo más bien en este módulo que ya empezó, que son los temas de la gran mayoría química y los últimos que van a ser de física. ¿Listo? Entonces, por eso yo les decía, su tarea va a ser relacionarlos todos, pero obviamente yo desde la clase les voy a dar todas las herramientas para que ustedes entiendan qué tiene que ver la primera lección con la segunda o con la tercera o con la cuarta. Evidentemente, todas esas herramientas yo se las voy a dar. Ustedes únicamente tienen el trabajo de plasmarlo y dejar volar su imaginación en una historieta, dependiendo digamos, de quién lo quieres enfocar. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, que sean tus hijos los que sea el público principal, entonces la idea es que esa historieta o ese fanzine se lo enfoques a tus hijos y le muestres a tus hijos. Mira, esto fue lo que nosotros vimos en el módulo de Ciencias Naturales, ciclo 6. O si por el contrario, se lo quieres enfocar a tus padres, digamos, lo enfocas en esa población. Si tienes, no sé, si trabajas con niños o si lo quieres enfocar a algún compañero de trabajo, si lo quieres enfocar a cualquier población que tú quieras, la idea es que sea entendible, tanto obviamente para ti que lo haces, para nosotros que lo vamos a calificar y pues para esa población. Es básicamente ese trabajo. Y adicional, como veo que eres nuevo, te voy a poner aquí por correo el chat, en el chat el correo, porque tenemos digamos, una entrega previa o preliminar para ir viendo cómo van, si están bien, si están mal, si les hace falta algo, si tienen que corregir o demás. Entonces, a través de mi correo, que está, les voy a poner aquí en el chat, creo que solo te llega a ti, Nicolás, porque está, sí, pero bueno, Sí, ahí profe, sí, no te he ¿listo? hecho coanfitrión, ya. Exacto. Vale. Entonces, ahí a través de ese correo que les voy a poner en el chat, que ya les aparece, ¿listo? Ustedes, perdón, quedó mal escrito, ese no, me faltó un número. Ahora sí, este sí es. Es el de abajo, ¿listo? El de arriba no. A través de ese correo va a ser la primera entrega preliminar, que será el día viernes, bueno, el día sábado, dijimos, 6 de junio, ¿vale? Que es como el primer corte, llamémoslo, la mitad del módulo. Y a partir de ahí yo puedo decir, bueno, tú vas bien, perfecto, tú vas mal, haz estas correcciones, te hace falta esto, te hace falta lo otro, para que podamos hacer la retroalimentación entre todos y nos quede el trabajo final. Claro, ¿vale? Eso va a ser por correo la primera entrega, pero la entrega final, es decir, el trabajo completo, ustedes lo van a subir como siempre lo hacen a través de ese que llaman gestor de proyectos en la plataforma. Siempre va a ser así, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Claro todo? Sí, profe, acá hay otra pregunta de Natalia. Y es que ayer quedó con una duda sobre electronegatividad. Dice, ¿los que no tengan electronegatividad en la tabla periódica no podemos usarlos? Los que Ah, tienen perfecto. negatividad De de cero. hecho, íbamos a tocar el tema de la electronegatividad por dos cosas principales. La primera, por eso hay unos que tienen electronegatividad cero. Sí, señorita, tienes toda la razón. Y la segunda, porque ayer estábamos hablando de los enlaces y yo les Ajá. dije que cuando los restábamos podíamos llegar a que se daba menos de 0,7 era el enlace covalente, pero no es 0,7, es 1,7. ¿Listo? Entonces, para que no se nos olvide eso. Y lo que nos preguntaba Natalia, el tema de la electronegatividad. Si nosotros vamos a estos que están todos blancos, miren, y le damos, por ejemplo, clic aquí al neón, vamos a darnos cuenta que tiene electronegatividad cero. Y si tiene electronegatividad cero, significa que no puede formar compuestos. Tienes toda la Ajá. razón. No los vamos a usar para formar compuestos porque no tienen esa capacidad. Es decir, el helio sí, mira, el helio sí, tiene electronegatividad 1, pero todos los que nosotros vemos aquí de color blanco y todos estos del grupo 18 de ahí para abajo, Profe, todos ellos, ninguno puede formar compuestos. ¿De quién me habla?
Te oigo. Pues sigues ahí en el PowerPoint, en el enlace, no estamos viendo nada. Ah, perdón, sí, ya. Ahora acá. Ya, tienes toda la razón. Listo, electronegatividad. Entonces, si nosotros vemos aquí, todos estos elementos que están en blanco, ¿cierto? Son los que tienen electronegatividad cero. Miren, le vamos a dar clic en el neón. Electronegatividad cero. Si nosotros vamos por aquí a este que se llama xenón, electronegatividad cero. Aquí, el criptón, electronegatividad cero. Todos esos que tienen electronegatividad cero, ninguno, absolutamente ninguno, nos sirve para formar compuestos o moléculas. Ninguno. Entonces tienes absolutamente toda la razón en lo que nos estás diciendo, Natalia, ¿vale? Siempre y cuando puede ser, si tiene electronegatividad 0.1, te sirve. Si tiene electronegatividad 0.2, te sirve. Pero si es 0, 0, 0, 0, como todos estos que están en blanco, ninguno nos va a servir para formar compuestos. Absolutamente ninguno, ¿vale? Es decir, solo los vamos a encontrar completamente puros ahí, en la naturaleza. Y ya, no los vamos a encontrar en forma de ningún compuesto, porque no tiene esa capacidad de aceptar ni ceder electrones, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor, de Joshua. ¿Eso es porque los gases nobles completan la ley del octeto por sí solos? Perfecto, señor Joshua. Ayer habíamos hablado de que la ley del octeto significa que tienes en el último circulito del modelo atómico, a ver, veámoslo por ejemplo acá. A ver si este nos da el dibujito. Todos los átomos tienen acá, ¿sí ven? El núcleo que está en la mitad y tienen varios círculos alrededor. Algunos tienen más, algunos tienen menos. ¿Listo? La ley del octeto nos está diciendo que cuando tenemos el último circulito, debemos tener sí o sí 8 electrones. Si vamos, por ejemplo, aquí hasta F, mira, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con todos estos que tenemos acá? ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque todos, sin excepción alguna, cumplen con la ley del octeto, es decir, que en ese último nivel ya lo tienen completico, tienen los 8 electrones y por eso su electronegatividad es 0. Entonces ahí tienes absolutamente toda la razón, Joshua, ¿vale? Cumplen con la ley del octeto y por eso no pueden formar compuestos y por eso también directamente tienen electronegatividad 0. ¿Algo más? No, señor. Perfecto, entonces vamos a ir a la clase del día de hoy, que vamos a seguir, como les decía, el orden que tenemos en pues el que les mostré inicialmente en la plataforma, y hoy nos corresponde ácido-base. Nuestra lección de hoy va a estar enfocada en los ácidos y en las bases. Aquí vamos a mezclar otra, listo, pero no a partir de hoy, sino a partir de la otra clase que se llama hidróxido. ¿Por qué se va a llamar o por qué la vamos a unir? Porque básicamente las bases y los hidróxidos son lo mismo. Es decir base es una otra forma de decir hidróxido y decir hidróxido es otra forma de decir base. Pero no nos vamos a adelantar todavía. Primero vamos a enfocarnos en esto que tenemos acá. Entonces, vamos a hablar siempre de que en química, en este caso inorgánica, es decir, en los compuestos que no están basados en el carbono, tenemos 4 grupos funcionales. Ojo, aquí, antes de eso, tenemos 2, digamos, tipos de química a la hora de estudiarla, ¿vale? Entonces vamos a tener la química orgánica y vamos a tener la química inorgánica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la química orgánica estudia o se basa en todos los compuestos cuyo elemento principal va a ser el carbono, es decir, esa letra C que nosotros vemos en la tabla periódica. La química inorgánica se basa en de esos compuestos que no tienen como elemento principal el carbono. Eso no significa que no lo puedan tener, sin embargo, no es necesariamente el compuesto que más abunda en los compuestos. Y esa es la gran diferencia. Ambos pueden tener carbono, claro que sí, pero en la química orgánica se estudian, por ejemplo, todo lo que son alcoholes y ese tipo de sustancias que su compuesto principal es el carbono, pero mientras tanto en la química orgánica, que es en la cual nos vamos a centrar nosotros en este módulo, ¿cierto? La química inorgánica, esta es la que puede tener carbono, pero no es, digamos, el componente principal de todos los elementos. Y es entonces en esa química inorgánica donde nosotros vamos a hablar que tenemos
4 grupos de compuestos principales. Es decir, ¿hay más? Puede que haya más, claro que sí, pero son los principales, es decir, los que más vamos a encontrar en la naturaleza. Y son los siguientes. Vamos a hablar que tenemos óxidos, vamos a hablar que tenemos ácidos, vamos a hablar que tenemos sales y vamos a hablar que tenemos bases o hidróxidos, ¿listo? Por eso es que vamos a terminar mezclando la lección de hidróxidos con la lección de bases, pero nos vamos a esa, digamos que va a ser ya a partir de mañana. Hoy vamos a darnos como la introducción y esas primeras bases, porque a partir de mañana pues vamos a ver algo tal vez un poquito más complejo, que es aprender a llamar los compuestos. Por ahora vamos a centrarnos únicamente en sus características principales que tienen que ver y digamos cómo se forman y demás. Entonces vamos a ver que aquí les puse, de hecho, los ejemplos más comunes que podemos encontrar. El óxido de hierro, el ácido cítrico, el cloruro de sodio y el hidróxido de magnesio. El óxido de hierro es el ejemplo más común de todos los óxidos y es básicamente esa película naranja, esas cositas como cuando se empiezan a corroer esos metales, ese hierro. Por ejemplo, las ventanas cuando se oxidan, por ejemplo, los que tienen bicicletas de acero cuando no la cuidan mucho y les empieza a aparecer esa película como color arena, como color... Eso es la formación de un óxido que el nombre en química es el óxido de hierro. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Tenemos el ácido cítrico, que es muy fácil de encontrar en la naturaleza porque sencillamente es el que nosotros conocemos. Todas esas frutas que tienen vitamina C, básicamente todas esas frutas que se llaman cítricos, es decir, limones, naranjas, toronjas y todas sus familiares, todas, absolutamente todos, tienen ese ácido que se conoce como ácido cítrico. Es la forma más fácil y más, digamos, más abundante en la naturaleza de esos ácidos. ¿Listo? Tenemos aquí el cloruro de sodio, que es básicamente la sal de cocina. Está compuesta por cloro y por sodio, por eso se llama cloruro de sodio, pero es la sal con la cual absolutamente todos cocinamos en nuestras casas. Y el hidróxido de magnesio es, tal vez muchos de ustedes no los conozcan, pero para los que sufren o sufrimos de gastritis, estamos muy familiarizados con eso, porque el hidróxido de magnesio es el componente activo de, sin publicidad no pagada, ese que nosotros conocemos como Milanta, y todos esos, Milanta, Gastrum, Gaviscon, todas esos, digamos, esos remedios o esos medicamentos más bien que están basados en controlar la acidez estomacal, tienen un componente principal que es el hidróxido de magnesio, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, tenemos un aporte de Camila que nos dice: un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. Sin embargo, también se considera como un ácido una sustancia que puede recibir un par de electrones. Exacto, pero entonces ya vamos para allá, que esa es la última parte. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios con esos iones, ¿listo? Pero entonces, miremos acá. Esto, ¿cómo se forman los óxidos? Es muy, muy, muy sencillo de verlo. Simplemente tenemos un metal o un no metal, pero la gran mayoría son metales, es decir, todos, absolutamente todos los metales se oxidan, incluso ese que llaman acero inoxidable también se oxida. Lo que pasa es que no vemos esa película naranja, ese síntoma, digamos, de corrosión, pero todos se oxidan. Lo que pasa es que digamos, no se termina deshaciendo o digamos no se genera esa corrosión que nosotros conocemos como digamos, esa capita naranja que parece como color arena, pero todos, absolutamente sin excepción, todos los metales se oxidan. Tal vez a algunos se les demora más en el tiempo, tal vez otros se oxidan mucho más sencillo, pero todos, absolutamente todos. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a otros metales como por ejemplo el aluminio también se oxida, pero el óxido de aluminio no es color naranja, es color blanco. Entonces tal vez es mucho más difícil de verlo que ver el óxido de hierro. Entonces todos generan óxido, pero no todos los óxidos tienen el mismo color. Entonces la forma más fácil de ver cómo se oxida, en este caso los metales, es que tenemos el metal y le unimos un oxígeno. ¿De dónde puede provenir? De muchos lados. Y eso nos genera el óxido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, resulta que tú tienes una bicicleta de acero y la dejaste en la azotea y para allá te quedó.
y resulta que llueve y tú no la secas, y resulta que hace viento y tú no la guardas, y cuando te das cuenta se oxidó y está completamente oxidada. ¿Por qué? Porque ese metal entró en reacción con el oxígeno del agua, recordando que la fórmula del agua es H2O, y también entró en reacción con el oxígeno del aire. Entonces, pues, oxígeno por un lado, oxígeno por el otro lado, pues va a ser muy sencillo que en este caso, pues, la bicicleta se te oxide, pero funciona con absolutamente todo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando no limpian las ventanas tan seguido en sus casas, se van a dar cuenta cómo las ventanas se oxidan, se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, las bisagras en las puertas se oxidan y empiezan después de un momento a chirriar, que llaman las mamás o las abuelitas. Todo eso es producto de la oxidación de los metales, porque todos, absolutamente todos los óxidos de los metales se oxidan, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso claro. Hay algunos que tienen, digamos que pueden ser aleaciones, es decir, que unen varios metales y eso hace que al combinar, digamos, sus propiedades sea más difícil que se oxide, pero insisto, sin excepción alguna, todos los metales se oxidan. Tal vez se demoren 100 años en oxidarse, pero se van a oxidar, créanme, se van a oxidar, todos los metales se oxidan. ¿Listo? Eso es respecto a un óxido. Pregunta. O sea, Dani, profesor, que la oxidación es una reacción química donde se excede electrones. Es una reacción química en la cual se une el elemento metálico de la tabla periódica con el oxígeno y se forma ese nuevo compuesto que hay óxido, exactamente. Y entonces ahí se ceden y se comparten electrones, como hemos visto en el tema de la electronegatividad, y se forma un enlace que está dado en ese nuevo compuesto que vamos a llamar óxido. Entonces tienes toda la razón. Otra pregunta que me ibas a hacer, Nicolás. sí, profe, pues ya son dos. La primera, no sé si pues complementando un poco lo que dice Camila, no sé si de pronto nosotros alcancemos a ver lo que es ¿la qué? Ay, se me olvidó. Bueno, lo de oxidación y reducción, se me olvidó el nombre del tema. En balanceo de ecuaciones sí lo necesitamos, pero no por oxidorreducción, porque es bastante complejo, pero sí vamos a ver balanceo de ecuaciones. Ok, ok. Y ahora sí, la pregunta acá de Juan dice, profe, ¿qué pasa entonces con el llamado acero inoxidable? Es una vil mentira que nos meten para vendernos cosas. Así funciona el poder de la publicidad. Puede que nosotros no veamos el proceso de oxidación porque tal vez se demore mucho tiempo, se demore, no sé, 200 años y probablemente en el tiempo de uso que tú le vas a dar a ese metal no lo vas a ver oxidado, pero que a futuro se va a oxidar, te lo garantizo y te firmo una letra en blanco si quieres, que se oxida, porque todos, sin excepción alguna, los metales se oxidan. Todos, absolutamente todos. Los únicos elementos que no se pueden oxidar fueron los que nosotros vimos que tienen electronegatividad cero y que no pueden reaccionar ni con el oxígeno ni con ningún otro elemento. De resto, todos los metales se te van a oxidar. Profe, ¿y entonces ¿Listo? qué proceso le hacen al metal para que supuestamente... Esos procesos, normalmente los procesos, por ejemplo, para evitar la oxidación es que les hacen un recubrimiento con algo. Por ejemplo, en este que llaman acero inoxidable, lo que hacen es una aleación con otros metales, como por ejemplo el cromo y el molibdeno, por eso se llaman cromolio algunos, y mezclan como las propiedades de todos esos metales y alargan la vida útil del metal, pero no significa que no sea oxidable, eso funciona siempre se va a oxidar. Por ejemplo, para los que tocan, los que son músicos o los que han visto, por ejemplo, las guitarras eléctricas, ustedes saben que las cuerdas de las guitarras eléctricas son metálicas, el sudor las oxida, pero cuando buscan que se demore más tiempo el momento de la oxidación, les hacen un pequeño recubrimiento con otros metales, como por ejemplo el titanio, o las recubren con una capita de plástico muy delgada, para que no entre en contacto directo, sino que se vaya degenerando primero esa capa que lo recubre y después sí entre en contacto con el oxígeno. Pero insisto, todos, absolutamente todos se te van a oxidar porque todos van a reaccionar con el oxígeno sin pero y sin excepción alguna. Eso respecto a los óxidos. ¿Alguna pregunta? ¿O podemos seguir? No me aparecen más preguntas, profe. Listo. Entonces, ese es nuestro primer grupo principal o nuestro primer grupo funcional de la química inorgánica, ¿vale? Óxidos. Ahora vamos a ver acá una comparación entre las bases y los ácidos, que son nuestro segundo y nuestro tercer grupo funcional en la química inorgánica.
Cuando hablamos de ácidos, vamos a hablar de que son sustancias que tienen un sabor agrio, que son corrosivos para la piel, es decir, que te queman, ¿listo? Que enrojecen, ¿cierto? Que disuelven sustancias, así como nosotros vimos, por ejemplo, no sé si se acuerdan el tema de la intervención que hubo en el Bronx hace algunos años, que tenían tanques de ácido para disolver las pruebas de los delitos. Precisamente una de las características principales de los ácidos es que disuelven casi todo, atacan directamente los metales y desprenden hidrógeno, como nos decía la estudiante anteriormente que nos hizo el aporte a través del chat, muchas gracias, y cuando reaccionan con bases pierden sus propiedades. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el ácido y la base son sustancias contrarias, ¿listo? ¿Cómo así contrarias? Que si esta tiene unas propiedades, pero le mezclamos la base, estamos, digamos, neutralizando esa reacción. Por eso es que muchas personas, no sé, hay ahí como, no sé, yo soy estudiante de universidad pública, les cuento, o no, fui estudiante de universidad pública, y siempre me pareció muy curioso ver cómo las personas utilizaban vinagre para eludir los Gases efectos lacrimógenos. del gas lacrimógeno, y realmente eso nunca, nunca, nunca va a funcionar. Eso es una completa mentira, porque lo que hacen es meterle más ácido al cuerpo, ¿listo? Eso siempre me pareció muy curioso, pero la gente lo hace y cree que lo hace y cree que por hacerlo le sirve. Sin embargo, cuando el gas lacrimógeno obviamente tiene un pH ácido, ya vamos a ver qué es el pH, y si le metes más ácido, pues va a ser incluso más nocivo para el cuerpo. Cuando ustedes tienen una quemadura por ácido, que son bastante comunes, y tristemente, por ejemplo, se ha convertido en una forma de atacar a las personas en Colombia, la forma más fácil de atacar esas quemaduras es con bases, es decir, con leche de magnesia, con hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, todo ese tipo de cosas. Por eso ustedes, por ejemplo, los que tienen alguna edad algo avanzada y no sé, iban de paseo de olla al río o iban a las piscinas y resultaban quemados y se les empezaba como a caer la piel, lo primero que le hacían las mamás, al menos en mi época, era leche de magnesia, porque las bases controlan ese, digamos, ese efecto de las quemaduras ácidas en la piel. Y como los ácidos y las bases son contrarias, pues las bases tienen características diferentes a los ácidos. Entonces, vamos a hablar de que las bases no tienen sabor agrio, sino que tienen un sabor amargo. ¿Listo? Vamos a hablar de que son corrosivas también en la piel, pero son suaves al tacto. ¿Listo? Es decir, una base, un exceso de base también te puede quemar, pero la sensación va a ser completamente distinta. Puede que tú ni siquiera te des cuenta de que te quemaste, pero te quemaste con una base. ¿Listo? Pregunta. De Natalia, profe, una pregunta. Así como para con las cosas del metal que se oxidan, ¿cómo se definiría el proceso de cuando colocamos el metal al fuego? ¿Qué cosas, bueno, y qué cosas o elementos pueden resistir el ácido? Bueno, cuando nosotros colocamos el metal al fuego, es que es un proceso que se llama forjar el metal y que a partir de ahí, digamos que le damos, lo moldeamos y formamos cuchillos y ese tipo de cosas. Lo que nosotros hacemos al calentar, no solo los metales, sino absolutamente todos los elementos químicos y todos los compuestos químicos, es que separamos sus moléculas. Es decir, si tenemos unas moléculas bien unidas y le ponemos calor, las moléculas se separan y por eso es más fácil manejarlos, ¿listo? Entonces lo que está pasando ahí, siempre que nosotros calentamos algo, no importa qué, estamos separando las moléculas. Por el contrario, cuando nosotros lo enfriamos o lo congelamos, estamos compactando y estamos uniendo sus moléculas. Por eso es que cuando calentamos las cosas se vuelven como más débiles, por llamarlo de alguna manera, y cuando las metemos a la nevera, cuando las congelamos, cogen una dureza mucho más marcada. ¿Listo? ¿Y qué neutraliza la acción de los ácidos? Entonces hablamos de las bases, por eso las tenemos ahí juntas. ¿Listo? ¿Qué sustancias controlan o digamos, soportan la acción de los ácidos? Son las bases. Entonces vamos a seguir hablando de ellas y les voy a contar qué pasa cuando las unimos a las dos. ¿Listo? Y les voy a poner ejemplos. Entonces miren acá. Las bases precipitan algunas sustancias y disuelven las grasas. Por eso todos los jabones, la gran mayoría, son llamados bases o son hidróxidos. Y como les venía diciendo, como los ácidos y las bases son, digamos, químicamente inversos, hablamos de que podemos tener una reacción entre ellos y es la que tenemos acá. A ver, la vamos a encerrar en color verde. Si nosotros mezclamos un ácido con una base, vamos a producir una sal. Siempre, siempre, siempre. Una sal y agua.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona, por ejemplo, los que tienen gastritis? Cuando tú tienes acidez estomacal, tú lo que haces es neutralizar digamos, ese efecto del ácido con una base. Y por eso es que digamos, todos los elementos o todos los medicamentos que están enfocados en aliviar los dolores estomacales están dados porque todos, absolutamente todos, sin excepción, son bases químicas o son hidróxidos químicos, ¿listo? Porque controlan directamente la acción de las bases, es decir, que neutralizan su efecto. Así como el agua apaga el fuego, las bases apagan los ácidos. Véanlo más o menos de esa manera. Es todo lo contrario y es como la forma de combatirlos. Y de esa reacción de ácidos y bases se neutraliza la acidez y se genera la sal, que la sal es nuestro cuarto grupo funcional de la química inorgánica. ¿Preguntas? ¿O podemos pasar a las sales? Sí hay una pregunta, profe, Dime. de Alexandra. Entonces, ¿el bicarbonato de sodio puede llegar a quemar? El bicarbonato de sodio es una sal. Imagínate, no es ni un ácido ni una base. El bicarbonato de sodio es una sal. Pero el bicarbonato de sodio, digamos que mal utilizado, sí puede llegar a quemar. Entonces, para que lo tengan sobre todo en cuenta. Por ejemplo, todas esos destapacañerías, todo ese tipo de cosas pueden llegar a quemar y a corroer la piel, absolutamente todos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes usan diablo rojo, utilizan soda cáustico, ese tipo de cosas, pues terminan destapando o pues destapan el tubo, pero pueden llegar a quemarse. Y por eso es que, por ejemplo, la Coca-Cola es tan dañina para el cuerpo, porque ustedes si utilizan la Coca-Cola para destapar el baño, les va a funcionar. Pero si ustedes se consumen eso, imagínense lo que puede causar en el organismo. La Coca-Cola es muy, muy, muy ácida. De hecho, la Coca-Cola es la única gaseosa que tiene más de un ácido. Entonces, es como la más dañina de todas. Entonces, imagínense el pH, es decir, el estómago en general ya es ácido. Y si ustedes le meten más ácido, pues van a tener esas molestias. ¿Listo? Y nuestro cuarto grupo funcional de la química inorgánica, bueno, pregunta ahí antes de hablar de las sales. Sí, profe, sí, señor, de Profe, Ángela. Dale, Camila. yo leí que los ácidos son conductores de corriente eléctrica y las Sí, bases también conducen corriente eléctrica, pero en disolución. ¿Cómo, o sea, a qué se refiere eso? entonces los ácidos conducen electricidad y de hecho hay muchos ejemplos. De hecho, yo hice en mi época de estudiante un reloj que se alimentaba enérgicamente de naranjas. Es decir, nosotros hicimos el reloj, sacábamos como los conectores, los cables y no íbamos directamente al enchufe, sino que lo conectábamos a jugo de naranja y porque los ácidos tienen la capacidad de conducir electricidad muy sencillamente. Cuando te hablan de disoluciones, es que siempre la sustancia está disuelta en agua, siempre, siempre. Entonces, cuando nosotros nos dicen, vamos a diluir algo, vamos a disolver algo, es porque siempre lo vamos a disolver en agua. Así como cuando las gaseosas son muy dulces y tú les echas agua, así como cuando la sopa está muy salada y tú le echas agua, así como cuando el jugo está muy dulce y tú le echas agua, funciona de la misma manera en la química. Si la base o el ácido están muy concentrados, para bajar esa concentración tú lo disuelves en agua. ¿Listo? A eso es a lo que se refieren con las disoluciones. Y otra pregunta, la que me vas a hacer, Nicolás. Sí, profe, ya se me acumularon varias. La primera de Ángela. ¿Para cuál de estos grupos es más fácil que lleguen a su punto más caliente? ¿Cómo así es? A la temperatura. No, eso no depende de ácidos o bases, sino depende de la sustancia en general. Eso no depende de si es ácido o base, sino depende ya es de cada sustancia. No, no dependen directamente del grupo al cual pertenece, sino depende más específicamente a cada sustancia. Ok, profe, de Alexandra. ¿El vinagre sería un ácido? El vinagre es un ácido que nosotros conocemos como ácido acético, solo que está diluido en mucha agua para que podamos consumirlo, pero es el ácido acético. Ok, de Javier. Profe, pero el bicarbonato alivia la acidez estomacal. El bicarbonato, digamos, alivia la acidez estomacal, pero volvemos a lo mismo, en disolución con agua, porque siempre las bases se manejan, la gran mayoría, en disolución con agua. De hecho, todas esas pastillas efervescentes que ustedes conocen, esa efervescencia se da porque es la reacción del bicarbonato de sodio con el agua. Pero si tú te tomas el bicarbonato de sodio como tal, así solo, no.
pero tú siempre la cucharada en un vaso de agua, porque estamos hablando de disoluciones, que es lo mismo que nos comentaba ahorita la estudiante por el micrófono. Siempre las bases normalmente las vamos a manejar en disoluciones. Ok, profe. ¿Y De Natalia. el vino es un ácido? El vino es ácido. De hecho, todos los alcoholes, todas las bebidas alcohólicas son ácidas. O sea, la cerveza, el vino, todo lo que se les ocurra que sea alcohólico y que emborrache, todo es ácido. Ok, profe. Ahora sí, de Natalia. Profe, hay una cosa que usan en los aeropuertos que cambia de tonalidad de acuerdo a lo que toca. Por ejemplo, que es de color rosado, pero se cambia a color azul cuando está en contacto con estupefacientes. La ¿Cómo se llama ese alerta proceso? aeropuerto, sí. Miren, eso funciona de la misma manera que funcionan los ácidos y las bases. Hay sustancias que cuando cambian de color nos indican la presencia de algo. Por ejemplo, cuando hablamos de sustancias ácidas o básicas, cambian de color, cambian a color azul. Miren, dan color azul a ciertos colorantes vegetales. Lo que hacen con esas pruebas, en este caso, lo que hacen, por ejemplo, en la alerta de aeropuerto, que es mirar la presencia, por ejemplo, de cocaína o de la pasta base de la cocaína, es mirar y si cambia color azul, dependiendo del aeropuerto, obviamente, porque algunos usan otras sustancias, pero normalmente si es un azul turquesa, da positivo, porque nos indica la presencia de esa sustancia. Cuando no está presente o no cambia ese color, es porque no está presente la sustancia. Entonces, normalmente todas esas sustancias son bases porque dan color azul a esos colorantes. Miren, aquí lo tenemos anotado precisamente porque me preguntan mucho en presencial sobre ese programa. Entonces, miren acá, dan color azul a ciertos, en este caso, colorantes vegetales, pero pues no necesariamente son digamos, de origen vegetal, pero siempre cuando esas sustancias colorean o ponen ese color azul, son bases y pues nos indican la presencia en este caso de los estupefacientes, porque se da como esa reacción química que lo que hace es que nos muestra ese color. Ok, profe. Tin, tin, tin. Y la última pregunta de Alexandra. ¿El ácido más la base no genera reacciones? Sí, mírala, aquí la tenemos bien indicada. Cuando tenemos una reacción de un ácido más una base, se genera una sal y se llama una reacción de neutralización. Porque como son contrarios, entonces una neutraliza el efecto de la otra. Lo mismo que yo les decía ahorita, cuando nosotros tenemos un incendio o cuando tenemos fuego, la forma de apagar lo que se nos viene en la cabeza pues es agua. Así funciona más o menos en la química. Cuando nosotros tenemos algo que es producido por una base, le ponemos ácido, pero cuando tenemos algo que es producido por un ácido, le ponemos una base. Y esa digamos, reacción química de ácidos con bases nos generan sales. Y lo vamos a ver acá, que es nuestra siguiente diapositiva y por qué las sales son nuestro cuarto grupo funcional. Miren, aquí tenemos el ejemplo más claro de la reacción entre ácidos y las bases. Entonces tenemos el ácido que va a ser el ácido clorhídrico. Miren, así se llama. Y su fórmula es HCl. Aquí está, en nuestro primer vaso. ¿Listo? Le vamos a poner una base, que va a ser NaOH. Y se llama hidróxido de sodio. ¿Listo? Siempre que ustedes vean este OH, va a ser hidróxido, siempre, sin excepción alguna. OH siempre nos indica un hidróxido. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Pues dependiendo del elemento que lo acompañe. En este caso es Na y pues Na es el sodio. Entonces, hidróxido de sodio. Y miren cómo estamos separados acá. Ustedes hablaban de iones y esto es lo que hacemos. Básicamente estamos separando en sus componentes y luego los intercambiamos. Miren, tenemos H y Cl y tenemos Na más OH. Y aquí intercambiamos el OH con la Cl. Miren, por eso es que ahora tenemos NaCl y agua. Entonces, ¿qué hace esa reacción entre ácidos y bases? Que neutralizan los efectos, que obviamente que es lo que más a la vista podemos ver, pero forma una sal. En este caso, cuando estamos mezclando ácido clorhídrico, que es de hecho uno de los más fuertes, pero que también lo tenemos presente en el cuerpo, en el estómago, ese es un ácido que tenemos en el estómago, y le ponemos este hidróxido, podemos crear sal de cocina. Miren acá. ¿Listo? Entonces la reacción siempre entre ácidos y bases nos genera sales, que es básicamente nuestro cuarto grupo funcional. Bases,
más ácidos nos generan sales, que es nuestro cuarto grupo de la química inorgánica, acuérdense. Pero hay muchas sales y de hecho hay sales de muchos colores. El bicarbonato de sodio también es una sal, hay muchas, por ejemplo, sales moradas, hay una que se llama permanganato de potasio, que es una sal morada, y hay muchos tipos de sales y ustedes creo que se han dado cuenta que hay sal negra, que hay sal una más grande, una más pequeñita, todo eso se da por reacciones entre ácidos y bases, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, varias. Desde acá. Alexandra, esa sería la reacción del vinagre más el bicarbonato. Por ejemplo, la reacción del vinagre más la reacción del bicarbonato nos genera otra reacción que no es esta misma, ¿vale? Porque el bicarbonato es una sal, de hecho el bicarbonato es producto de, pero esa reacción la vamos a utilizar más adelante en la clase, no te preocupes. Si podemos hacer el experimento, lo hacemos, o si no, mostramos un video de cómo se hace. Pero es algo que tiene que ver más que todo con gases, pero no es la misma reacción porque el bicarbonato ya es directamente una sal, no es una base. Ok, pregunta Natalia, ¿pero qué pasa si se usa el ácido o la base sin agua? ¿Qué pasa si se usa sin agua? Pues que va a ser mucho más fuerte. Es decir, si tú pones ácido directamente sin agua, te va a destruir básicamente todo. Si tú pones la base directamente, o sea, pura, va a quemarte directamente también. Por eso es que tú cuando usas el bicarbonato para el malestar estomacal, siempre lo usas en dilución con agua, porque si no, tenemos problemas. Pero, por ejemplo, la leche de magnesia no significa que venga el hidróxido de magnesio puro. Ustedes le dan la vueltica, ven los componentes y se van a dar cuenta que también viene diluido, porque si se usa puro es muy fuerte para absolutamente todo, muy corrosivo. Por ejemplo, la base más fuerte que nosotros conocemos es esa que se llama soda cáustica, y ustedes no se van a poner a entrar en contacto con la soda cáustica, porque esa quema directamente la piel también. Siempre que algo esté muy concentrado, es muy fuerte y trae pues todas esas consecuencias. Ok. Javier pregunta, profe, ¿por qué el cloro no compacta con muchos químicos y da reacciones muy fuertes o peligrosas? ¿De qué está El, compuesto? el cloro es, pues, el cloro, me imagino que te estás refiriendo al compuesto que usamos digamos, de aseo. Es que eso es otra cosa, porque el cloro, como tal, el cloro, de hecho, reacciona muy fácil. Si vamos a la tabla de electronegatividad, es el que tiene la electronegatividad más alta y el que más fácil acepta electrones. Entonces, el cloro, como elemento químico, genera pero muchos compuestos. Ahora, el clorox, que es ese compuesto que nosotros tenemos de aseo, es básicamente una base. Insisto, todos los productos que nosotros usamos en aseo son bases, y como son tan fuertes porque su objetivo es básicamente limpiar todo, pues es difícil que reaccione el clorox con la X. Pero el cloro, elemento químico, reacciona con absolutamente todos y genera muchísimos compuestos, ¿vale? Entonces no Profe, confundamos eso. qué pena. Dime. ¿El hipoclorito es el mismo cloros? El hipoclorito es el mismo clorox, sí, señor. Tienes toda la razón. Profe, Cuando le dicen si a no uno, estoy, vaya por una botella de hipoclorito, es básicamente ir a comprar Clorox o Límpido o todas esas marcas. si no estoy mal, ahí lo que cambia es pues los electrones que tienen el último nivel, que pues es Exactamente. donde se habla de, ay, se me olvidó. De estados de oxidación, Sí, el número de exactamente. oxidación. Pero entonces eso ya lo vamos a ver cuando veamos balanceo en clases posteriores. Pero sí, eso depende de los electrones que hayan en el último nivel. Tienes toda la razón. Entonces, depende mucho de eso. Sin embargo, el cloro, como tiene 4 estados de oxidación, o sea, tiene 4 distribuciones diferentes de los electrones, pues es el que más amplia gama de compuestos puede llegar a formar. Si no lo entienden ahorita, no se preocupen, que de hecho a partir de la próxima clase, que es cuando vamos a empezar a ver cómo se nombran los compuestos, se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Entonces, no se preocupen por ahora si no lo entienden, que ya les vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros 4 grupos funcionales de la química inorgánica. Y como nos vamos a centrar en ácidos y bases, vamos a hablar de algo que se llama la escala del pH. ¿Listo? Ustedes van a ver que es una escala entre el 0 y el 14. Y que tenemos en la mitad el número 7. Dime. Profe, varias preguntas. La primera de Alexandra. ¿La sal marina, al ser una sal pura,
se combinaría con una base y ya se podría consumir. La sal pura, la sal marina se combina con una base, no, tienes que combinarla con agua. Tienes que diluirla con agua. Con bases, no, con agua. Siempre tienes que rebajar las cosas con agua. Ok, de Ángela. Profe, cuando se forman los cristales de sal, ¿cuál es el proceso? El proceso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, yo alguna vez estuve en un pueblito en el Río Hacha que se llama Manaure y es básicamente un proceso de refinería. Lo que hacen es, de alguna u otra manera, secar el agua para extraer la sal. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen mucho ejercicio y sudan y sudan y sudan, pero no se secan el sudor de la frente, se van a dar cuenta cómo el sol y la misma temperatura evapora la parte líquida del sudor y les queda la sal y ustedes terminan con la sal blanca aquí pegada en la frente. Es más o menos la forma en la cual se obtiene la sal de cocina. Simplemente la extraen del agua del mar. Entonces se evaporan digamos, la parte del agua del mar y dejan esos cristales de sal y así es como se extrae la sal de los mares. Es Profe, el mismo proceso. yo tengo una pregunta. Bueno, antes de continuar con la pregunta de otro estudiante, ¿sería posible, pues, volver agua potable el agua marina? Pues digamos que sería por separaciones de mezclas, pero no sé qué tan viable sea, la verdad. Porque, pues, seguramente hay muchas opciones, pero entonces la forma en la cual se separa normalmente el agua con la sal cuando está disuelta es por la temperatura. Y lo primero que desaparece de la temperatura es el agua, no la sal. Entonces tendríamos que ver cómo se hace ese proceso a la inversa, porque siempre por evaporación es cuando se separa no solo la sal, sino, por ejemplo, agua diluida con azúcar o con frutiño o con cualquier cosa. Cuando nosotros queremos separar esa mezcla, lo hacemos es por temperatura. Y lo primero que se termina evaporando en ese caso, pues sí va a ser el agua. Entonces habría una forma, pero la verdad, en este momento no creo que exista, porque si no, pues ya se la habrían inventado, porque el agua potable es básicamente lo que más nos está haciendo falta. Sí, sí, Entonces señor. habría que mirar. Ok, ahora sí la pregunta de Natalia. ¿Cuál es el ácido más fuerte que se conoce? Entonces ahí vamos a ver. Miren, tenemos aquí la escala del pH, que es números del 0 al 14, siendo que el 7 es un pH neutro. ¿Listo? Entre más cercano al 0 o entre más cercano al color rojo esté, es más ácido. Y entre más cercano al color morado o más cercano al color 14 esté, va a ser más básico. Por ende, el ácido más fuerte que nosotros conocemos es el ácido de batería. Ustedes cogen y destapan unas baterías, se van a dar cuenta que por dentro tiene un ácido. Ese ácido de batería es el más fuerte que conocemos. Y como nos mencionaba un estudiante anteriormente, como los ácidos tienen la capacidad de transmitir electricidad y las baterías básicamente tienen esa función, pues utilizan el ácido más fuerte para que sea de la forma más sencilla posible la transmisión de esa electricidad. Entonces el ácido más fuerte que está presente es el ácido de la batería. Después vamos a encontrar el ácido estomacal. Después vamos de más fuerte a menos fuerte, ¿vale? Después el ácido del limón, después el vinagre, después los tomates, después el café y después la leche. Digamos eso en cosas, digamos, de la cotidianidad. Cuando hablamos de escala de pH y sustancias neutras, vamos a hablar únicamente del agua, pero del agua, no del que sale de la llave, porque esa agua no es pura, sino el agua realmente pura. Es decir, la que hay, por ejemplo, en los nacimientos de los ríos y por allá. ¿Listo? El agua que nosotros consumimos siempre tiene un poquito de cloro, porque pues, es la forma en la cual el acueducto limpia las fuentes hídricas. Entonces, el agua como tal que nosotros consumimos no es completamente pura. Por eso se inventan filtros, por eso se inventan el ozono, por eso se inventan todo ese tipo de artículos para convertir el agua en algo realmente puro. Después vamos a ver que hacia el lado básico encontramos sustancias como la sangre, la soda cáustica, las pastillas para los dolores estomacales, el jabón y los limpiadores que tenemos en las cocinas. Todos los productos de aseo y todos los medicamentos que se encargan del dolor estomacal son bases, para que tengamos eso claro, ¿vale? ¿Pregunta? Sí, señor. Bueno, sí. De Joshua. Entonces, ¿por qué las baterías alcalinas son mejores?
Por eso, porque son mejores porque tienen el ácido más fuerte que se conoce en la naturaleza, y al tener el ácido más fuerte, pues como una de las características de los ácidos es transmitir electricidad, entre más fuerte sea el ácido, pues más fácil conduce la electricidad. Entonces, por eso es que las baterías siempre van a utilizar el ácido más fuerte y es el que más se conoce. ¿Listo? El más fuerte que se conoce es el ácido de las baterías. No solo el de las baterías alcalinas, el de las baterías de los carros, las baterías de los celulares, todas esas baterías, si ustedes por alguna extraña razón terminan molestándola y terminan abriéndola, se van a dar cuenta que tienen un ácido muy fuerte. No se los recomiendo. Pero, no sé si vieron hace poquito una noticia en la cual una muchacha se le quemó un cargador, un celular, perdón, que estaba utilizando mientras cargó, y empezaba como a salir un líquido. Ese líquido que sale de todas las baterías que ya no están, que están inservibles y que, digamos, se explotan, es ácido de batería y es muy peligroso. Por eso es muy, muy, muy peligroso que ustedes, digamos, tengan el celular en zonas muy, muy cálidas o que lo usen cuando están conectados, porque puede llegar a fallar la batería, a salir ese ácido de batería y pues por ende, si te quema el ácido más fuerte que existe en la naturaleza, pues no creo que sea una sensación muy bonita. Profe, entonces las Eh, baterías alcalinas de alcalina solo tienen el nombre. De alcalina solo tiene el nombre, exactamente. Tienes toda la razón, porque lo que se maneja con ellas es ácido, no es nada alcalino. Ya ves como el poder de la publicidad y el poder, digamos, de vender. Profe, y una pregunta. En estas, bueno, ahí pues tengo entendido que en las baterías hay mucha presencia de litio. ¿El litio pues Sí. ayuda a que se forme ese ácido? El litio lo que pasa es que es el metal, de hecho casi todas las baterías recargables son de litio. Y son de litio porque es, digamos, el metal que más fácil hace que se almacene la energía. Entonces, por eso las baterías de los celulares son de litio. En general, todas las baterías recargables son las baterías de litio, porque tienen la capacidad de almacenar esa energía y distribuirla, digamos como de dosificarla, por ponerla de alguna manera. ¿Listo? Entonces ahora les voy a mostrar acá, les voy a poner en el chat un enlace para que ustedes revisen si quieren también. Igual les voy a mostrar en la pantalla también, creo que es el que están viendo en la pantalla, de hecho. Se los voy a pegar acá y van a ir a esa herramienta que tenemos. Es una herramienta que nos habla sobre el pH. ¿Qué es el pH? Es ese numerito que nosotros veíamos en la escala, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros medimos el pH, estamos midiendo qué tan ácido o qué tan básica es una sustancia. Si está un pH 0, es el pH del ácido más fuerte. Un pH neutral es un pH 7. Un pH básico es un pH del 8 al 14. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá un pequeño simulador, mírenlo, de varias sustancias para que vean cómo funciona el pH. No creo que alcancemos a hacer algunos ejercicios, pero la próxima clase iniciamos con ejercicios del pH para que nos quede más fácil de entenderlo, ¿vale? Entonces miren acá. Tenemos agua, pero podemos tener limpiador, podemos tener jabón de manos, tenemos sangre, saliva, leche, sopa de pollo, café, jugo de naranja, en fin, hay muchas sustancias. Entonces, por ejemplo, ácido de batería, vamos a utilizarlo. ¿Listo? Entonces miren cómo cuando cambiamos la sustancia, cambia este color. Aquí es amarillo, pero si usamos jabón de manos es color morado. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic acá y va a empezar a llenarse como ese recipiente. ¿Listo? Y tenemos aquí nuestro medidor de pH. Entonces, si nosotros lo ponemos ahí, miren, nos va a dar que el jabón de manos tiene un pH 10, es decir, que es un pH básico. Pero miren cómo cuando empezamos a diluirlo, es decir, arriba tenemos una llavecita con agua, miren, y como cuando empezamos a diluirlo, el pH empieza a bajar, porque la función del agua siempre va a ser diluir las cosas para que sean menos fuertes. Esto, por ejemplo, con el jabón de manos. Vamos a devolvernos y vamos a utilizar otra sustancia. Vamos a usar, por ejemplo, la gaseosa. Entonces, al parecer es una 4 porque es gaseosa verde. Pero bueno, vamos a utilizar la gaseosa y vamos a medir nuestro pH. Entonces, llenamos nuestro recipiente y miren, vamos a medir el pH. Un pH 2.5, es decir, un pH muy, muy, muy ácido. ¿Listo? Y si le ponemos agua, miren cómo empieza a subir. Porque la función del agua al neutralizarla es siempre buscar que esté lo más cercano al 7, que es el pH neutro. Siempre que diluimos algo, sea muy ácido o sea muy básico, va a buscar la manera, entre más agua, pues más cercano va a estar ese pH, el número 7. ¿Listo?
pregunta? No, señor. No. Listo, entonces aquí hay otra, por ejemplo, otra pequeña mentira que nos venden. ¿Han escuchado hablar de los jabones neutros? ¿Los jabones neutros son realmente neutros? No, no son realmente neutros. ¿Por qué no son realmente neutros? Porque ellos lo que hacen es que manejan un pH que no altera el pH de la piel. Pero resulta que la piel no es neutra, la piel es ácida. Si nosotros nos basamos en esta escala del pH, vamos a encontrar cómo la piel está más o menos acá, entre el 5 y el 6. Es decir, que la piel tiene un pH ácido. Por ende, los jabones neutros tampoco son neutros. Así como las baterías alcalinas no son alcalinas, los jabones neutros no son neutros. Son un poquito ácidos porque es básicamente para no alterar el pH de la piel, ¿vale? Ivonne, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta o se te levantó la mano sin querer? No. Bueno, ¿alguna otra Parece que fue pregunta? siquiera. Sí, profe, de Jenny. Profe, o sea que la gaseosa es muy fuerte. La gaseosa siempre, como yo les digo, las gaseosas son bastante fuertes, no solo por la concentración de azúcar, sino porque son muy ácidas. Entonces, si ustedes sufren, por ejemplo, de gastritis o tienen úlceras o algo por el estilo, supremamente prohibido tomar gaseosas y supremamente prohibido tomar sobre todo gaseosas oscuras porque son aún más ácidas. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Listo, entonces con eso podemos ir terminando la clase de hoy. Para la próxima clase les pido que por favor tengan a la mano una calculadora o tengan a la mano, no sé, la calculadora del celular, que la sepan usar, la calculadora del computador, porque vamos a hacer ejercicios para calcular el pH de una sustancia. No alcanzamos ahorita por cuestiones de tiempo, pero pues tenemos las lecciones adecuadas apenas para eso. ¿Listo? Entonces vamos a terminar la próxima clase con unos ejercicios de cómo hallamos el pH de algunas sustancias y a partir de ahí pues vamos a resolver más dudas que se tengan a partir de la temática y vamos a seguir con nuestra siguiente lección, valga la redundancia. ¿Listo, chicos? Entonces espero que hasta este momento tengamos todo claro. Cualquier cosa, pues ya saben cuáles son nuestros métodos de comunicación. No siendo más, espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman bien rico, que coman si no han comido. Y nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora, ¿listo? 7 de la noche. Así es, profe. Regálame un segundito que por acá me están escribiendo una cosa. Listo. Así es, chicos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Profe, muchas gracias por la clase. Y bueno, chicos, para revisar las grabaciones de las clases y resolver algunas dudas de si se dejaron algún trabajo, si se dejó algún trabajo o algo así, pues trabajo como tal no se dejó, solo pues la hoja de ruta que vamos a ir trabajando durante todo el módulo, pero pues no se dejan tareas de un día para otro. Entonces, ahí con eso respondería tu pregunta, Nicolás. Pero bueno, entonces las grabaciones las van a encontrar ahora en el canal de YouTube de Gestor Académico Cuepa, ¿vale? Ahorita también por el chat de WhatsApp les voy a enviar pues el canal para que ahí encuentren todos sus videos de las clases. También pues estarán las clases de los otros ciclos, por si quieren, no sé, revisar, repasar algunos temas y eso. Entonces pues ahí las pueden encontrar, ¿vale, chicos? No siendo más, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 7, chicos. Que estén muy bien. Chao. Chao, Nicolás. Chao, chao, profe.